estudiante de la UNEYES, cursante de la carrera Ingeniería de Petróleo, de su proyecto Programación. ¿Qué es el hardware? Es la parte que puede ver el computador, es decir, todos los componentes de la estructura física, la pantalla, el teclado, la torre y el ratón. Se clasifica en hardware básico. Esta clase de hardware está conformado por aquellos dispositivos imprescindibles para el funcionamiento mínimo de un equipo. El hardware complementario incluye todos los elementos de los que existe la posibilidad de prescindir y aún así la funcionalidad de la computadora no será ni se verá afectada. Hardware de almacenamiento. Como su nombre lo indica, estos dispositivos tienen la capacidad de almacenar datos e información, ya sea de forma temporal o permanente. Hardware de entrada. Este equipo de hardware es utilizado como el objeto de introducir datos e información al CPU. Hardware de salida. Incluye a todos los dispositivos capaces de dirigir los datos generados por la computadora hacia el exterior. ¿Qué es el software? El software es el soporte lógico e inmaterial que permite que la computadora pueda desempeñar tareas inteligentes, dirigiendo a los componentes físicos o hardware con instrucciones y datos a través de diferentes tipos de programas. Se clasifican de la siguiente manera. El software de sistema es el conjunto de programas que sirve para interactuar con el sistema, confiriendo control sobre el hardware, además de dar soporte a otros programas. Software de aplicación son los programas diseñados por los usuarios para facilitar la realización de tareas específicas en la computadora, como pueden ser las aplicaciones ofimáticas. Software de programación son el conjunto de herramientas que permite al desarrollador informático escribir programas usando diferentes alternativas y lenguajes de programación. Diferencia entre el software y el hardware. La principal diferencia entre el hardware y el software es que el hardware es todo dispositivo físico, algo que se puede tocar, al contrario del software, que es el conjunto de instrucciones de código instalados en el computador que se ejecutan para cumplir una función. Definición del problema. El enunciado del problema, el cual debe ser claro y completo. Es fundamental conocer y delimitar por completo el problema. Análisis de la solución. Consiste en establecer una serie de preguntas acerca de lo que establece el problema, para poder determinar si se cuenta con los elementos suficientes para llevar a cabo la solución del mismo. Diseño de la solución. Una vez definido y analizado el problema, se produce la creación del algoritmo, diagrama de flujo o pseudocódigo, el cual se da la serie de pasos ordenados que nos proporciona un método explícito para la solución del problema. Codificación. Consiste en escribir la solución del problema, de acuerdo al pseudocódigo. Es una serie de instrucciones detalladas en un código reconocible por la computadora. Prueba y depuración. Prueba es el proceso de identificar los errores que se presentan durante la ejecución del programa. La depuración consiste en eliminar los errores que se haya detectado durante la prueba, para dar paso a una situación adecuada y sin errores. Documentación. Es el guía o comunicación escrita que sirve como ayuda para usar programas o facilitar futuras modificaciones. Interna. Consiste en los comentarios o mensajes que se agregan al código de programa, que aplican las funciones que realizan ciertos procesos, cálculos, fórmulas para el entendimiento del mismo. Mantenimiento. Se lleva a cabo luego de terminado el programa, cuando se ha estado trabajando un tiempo y se detecta que es necesario hacer un cambio, ajuste y complementación al programa para que siga trabajando de manera correcta. Para realizar esta función, el programa debe estar debidamente documentado, lo cual facilitará la tarea. Herramientas para crear algoritmos. Para representar un algoritmo se debe utilizar algún método que permita independizar dicho algoritmo del lenguaje de programación elegido. Ello permitirá que un algoritmo pueda ser codificado indistintamente en cualquier lenguaje. Para conseguir este objetivo se precisa que el algoritmo sea representado gráfica o numéricamente, de modo que las sucesivas acciones no dependan de la síntesis de ningún lenguaje de programación, sino que la descripción pueda ser fácilmente para su transformación de un programa, es decir, su codificación. El diagrama NS, o también conocido como diagrama de Chapin, es una técnica de especificación de algoritmo que combina la descripción textual propia del pseudocódigo con la representación gráfica del diagrama de flujo.
tiene sus ventajas, es la mayor facilidad a la hora de escribir los algoritmos y tiene sus desventajas que puede complicar la programación en la escritura de una línea. El lenguaje de programación son lenguajes creados por el ser humano para poder comunicarse con las computadoras. Así podríamos decir que el lenguaje de programación es el conjunto de símbolos y palabras que permiten al usuario de una computadora darle instrucciones y órdenes para que la computadora los ejecute. Se clasifican en lenguaje de máquinas. Es el lenguaje de programación que entiende directamente la máquina computadora. Este lenguaje de programación utiliza el alfabeto binario, es decir, el 1 y el lenguaje de bajo nivel. Son mucho más fáciles de utilizar que el lenguaje máquina, pero depende de mucho de la máquina o computadora, como sucedía con el lenguaje máquina. Lenguaje de alto nivel. Este tipo de lenguaje de programación son independientes de la máquina. Lo podemos usar en cualquier computador, con muchas pocas modificaciones o sin ellas. Compilación. Es el programa informático que produce un programa escrito o en un lenguaje de programación o otro lenguaje diferente. Constante. Una constante de un dato numérico o alfanumérico que no cambia durante todo el desarrollo del algoritmo o durante la ejecución del programa. Tipo de constante. Constantes numéricas, enteras y reales. Constantes alfanuméricas. Constantes lógicas booleanas. Las variables son zonas de memoria cuyo contenido cambia durante la fase de procesamiento de información. Tipo de variable. Variables numéricas, enteras y reales. Variables alfanuméricas, caracteres alfabéticos